Kadosh, Padre Santo, te alabamos y te exaltamos, toda Rabá por este nuevo día que nos regalas. Eres bueno, eres fiel y para siempre es tu misericordia con nosotros. Gracias por permitirnos vivir esta semana de Pesach, de Matzot, por poder estar aquí invocando tu santo nombre en este Yom, en este día de Shabbat, que se junta también con el día de la fiesta de Matzot. Te pedimos que sea tu Ruach, tu espíritu, siempre tocando nuestros corazones, disponiendo nuestras mentes, que sea ese espíritu, ese Ruach, llenando nuestro corazón con tu presencia y disponiéndonos para recibir esta palabra. Que no sea la voz de un hombre la que habla, sino que sea la voz de tu Ruach, de tu espíritu, hablando a través de mí. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo, Yehoshua, Hamashiach. Amén y amén. Bueno, retomando lo que vimos la clase pasada, estábamos viendo el tema de la Emuná, la fe verdadera, porque evidentemente, popularmente, hay unas fes equivocadas. Y por eso recurrimos a este primer estudio básico de cimientos, porque debemos alinearnos a las definiciones del Creador, ¿sí? No las definiciones humanas o de las religiones, sino lo que el Eterno dice. ¿Y dónde lo dice? Bueno, a través de su palabra, que es donde está la voluntad de Él. Y viendo este tema veíamos que la palabra fe, que se traduce como fe, es la palabra emuná. Y esa palabra emuná significa fidelidad, fidelidad a Dios y, para ser más exactos, a la palabra de Dios, porque en estas clases estábamos viendo que mucha gente dice creer en Dios, pero no le cree a Dios. Y si bien parte del proceso es creer en Elohim, en Dios, lo que necesitamos es creerle a Él. Si no, no sirve de nada. Creer a lo que Él dice. Es decir, creer a esa palabra. Y veíamos la clase pasada, ahí resumiendo, la pregunta era cómo lograba aumentar mi emuná, mi fe. Y decíamos que la emuná era por el oír la palabra del Eterno, y vimos un proceso, ¿no? Que era igual, así como con una persona. Confiamos en quien conocemos. En alguien que no conocemos no podemos confiar. De ahí la importancia de oír. ¿Sí? Y lo veíamos desde un contexto hebreo, en el cual la palabra oír es la palabra shema, que significa oír, entender y obedecer. Es decir, que una fe verdadera se compone básicamente de esos elementos. Y veíamos cómo obraba, ¿no? Oír, conocer, confiar, amar y obedecer. Okay, veíamos un punto número uno, que qué impacto tenía la palabra en nosotros cuando la creíamos. Veíamos que era una espada que cortaba, que penetraba. Veíamos que esa palabra nos daba vida espiritual, nos hacía renacer de nuevo y nos daba vida eterna. ¿Sí? Y hoy vamos a ver un segundo punto, aspecto en el cual, del por qué por qué es importante estudiarla, por qué es importante estudiar la Biblia, la Torá, los profetas, los salmos, el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, que llaman. ¿Por qué es importante estudiar esa palabra? Y lo primero que hay que decir es que esa palabra nos revela el camino a la vida eterna. Quiero que busquemos esos pasajes que están ahí. Primera carta de Juan 5:3. Vamos a buscarla. ¿Qué nos dice? Bueno, dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. ¿Dónde están esos mandamientos? Bueno, los mandamientos del Eterno están en su Torá, que es donde está vaciada la Torá. Recuerden que les dije que es la instrucción del Creador, y donde están depositados los mandamientos, decretos, estatutos. Y aquí nos está diciendo que el amor a Dios, estuvimos hablando en algún momento de que la gente de manera popular dice que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, si lo analizamos y lo estuvimos analizando de una manera más profunda desde las escrituras, que era el Shema, oye Israel, el Señor vuestro Elohim, o Dios es uno, y hay que amarlo con todo el corazón, mente y recursos, ¿no? Bien, el amar a Dios, ¿en qué consiste? Bueno, en que obedezcamos, porque esa
es la verdadera emuná que estamos viendo. No el creer algo en mi mente, pero actuar de otra manera. La emuná que el Eterno quiere, la emuná hebrea, es que pongamos en hechos, en actos, lo que Él nos dice. Oír, entender y obedecer. Es ahí cuando realmente tenemos una emuná conforme a lo que el Eterno ha establecido. Y mire que dice, a diferencia de lo que la gente dice, no, es que la Torá o los mandamientos de Dios son muy difíciles. No, no son difíciles de cumplir. Es lo que dice la palabra. No son difíciles. Cuando empezamos a alimentar esa emuná de la manera correcta, cuando empezamos a nutrirnos de esa palabra del Creador, va a ser mucho más fácil. Miremos Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim, Dios verdadero, y a Yeshua el Mesías, Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, ¿en qué consiste la vida eterna? En conocerlos a ellos. ¿Y cómo los conozco? Solamente hay una forma de conocerlos, a través de la palabra, a través de la escritura. Si yo no tengo contacto con la escritura, difícilmente voy a conocer al Padre y al Mesías, a su Hijo enviado, porque es ahí donde está vaciado los pensamientos, las maneras de actuar, de sentir, tanto del Eterno, Creador del universo, y de su Hijo. Si yo no tengo ese contacto, ese estudio, esa lectura, si no abordo la escritura, difícilmente los voy a conocer. Por eso es necesario, por ejemplo, este tipo de grupos, participar de enseñanzas donde se expone la palabra, no pensamientos de hombres, sino donde se le enseña la escritura, se abre la escritura, se lee, se comenta, se explica. Porque si yo voy a un grupo donde supuestamente voy a tener un crecimiento espiritual o me van a enseñar la palabra y no me hablan la palabra, sino que es un hombre dándome sus puntos de vista, bueno, eso no es lo que yo necesito. Yo necesito es oír, como lo dijimos, oír la voz del Creador, oír su palabra. Eso es lo que necesitamos. Vamos a Juan 14, del 6 al 7. Para agregar aquí, leer la palabra, porque es importante estudiarla, porque es la vida eterna. En ella encontramos la vida eterna. ¿Estás estudiando? Voy a trabajar un ratito. Juan 14, del 6 al 7. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Yeshua. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Lo que les decía en estos días, popularmente la gente dice, no, es que todos los caminos conducen a Dios, ¿no? Es un dicho popular. Y realmente si yo creo en el Dios de Israel, yo no puedo decir eso, porque lo que muestra es un desconocimiento del Creador. El Creador revela en su palabra que todos somos creación de Dios. Y en estos días vimos que pueden ser llamados hijos de Dios, son los que creen en el Mesías. El hombre perdió esa dignidad cuando pecó, allá en el Edén. Y el Mesías viene a restaurar la imagen de Dios en nosotros, porque nosotros fuimos inicialmente creados a imagen de Dios, pero debido al pecado y al alejamiento y separación, que es la consecuencia de haber pecado el hombre, al estar separado del Eterno, esa imagen se empezó a pervertir, se empezó a degradar. Y el Mesías viene a volver a restablecer esa relación con el Creador, a volver a darnos esa dignidad de ser hechos hijos de Dios y a restaurar la imagen del Creador. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, a través de esa emuná, esa fidelidad en creer en qué, conocer al Padre y al Hijo, en lo que hizo el Hijo. ¿Qué hizo el Hijo? En una semana como estas, en una celebración en medio de la que estamos, dio su vida por nosotros. Su sacrificio, su muerte, es la que, y el creer en esa obra y en que Él resucitó,
es que nos permite otra vez, por su sangre, al limpiarnos con su sangre de nuestros pecados, volver a restablecer la relación con el Padre, volver a empezar 0 kilómetros. Y eso implica, empezar 0 kilómetros, implica que ahora ¿qué debo hacer? Empezar a conocer su palabra para saber cómo piensa y siente Él. Y no seguir haciendo lo que antes hacía, que vivía una vida en pecado. Entonces, conozco al Eterno a través de esa palabra y empiezo a ser restaurado, a ser santificado, a caminar como Él quiere que camine. Y eso lo logro a través del camino que Él estableció. El ser humano, siendo un ser espiritual en esencia, al desconectarse del Eterno, sabe que tiene un vacío en su vida. Y ese vacío está tratando de llenarlo con muchas cosas. Y ese vacío se llena es con el Creador. Solo lo puede llenar Él. El ser humano, por eso a lo largo de la historia se ha inventado filosofías, religiones, moral, cualquier cantidad de cosas con tal como de alcanzar ese favor o esa gracia de Dios o los dioses de acuerdo a la cultura. Bueno, el creador del universo dispuso, le pareció bien enviar a su hijo a morir por nosotros en una semana común. Envía a su hijo a morir por nosotros, el hijo se hace hombre, carga con los pecados de nosotros y manifestando ahí en el madero la justicia, pero también el amor de Dios. Siempre nos han hablado del amor de Dios, pero Dios también es un justo. De hecho, la gente clama a un Dios de justicia. Solo que muchas veces piden el Dios justo cuando alguien nos hace daño a nosotros, entonces reclamamos el Dios de justicia. Pero cuando nosotros hacemos mal, pecamos y hacemos cosas malas, no, Dios es amor y todo me lo perdona. No, Dios es amoroso y misericordioso, pero no tonto. Y Dios sí tiene mucho amor, tiene tanto amor que envió a su hijo a morir por sus enemigos, porque muchos de nosotros éramos enemigos de Dios, no nos interesaba conocerlo, o sea, teníamos una indiferencia activa o pasiva. Activa es que abiertamente no quiero conocer a Dios, y pasiva es que sí, yo digo que creo en Dios, pero no lo busco, no lo conozco, no escudriño su palabra, no sé quién es porque no lo he oído. Eso también. Entonces, Él viene a sacrificarse por todos aquellos que no lo querían oír, escuchar, ponerle cuidado. No solamente los que abiertamente hacen maldades, sino la indiferencia pasiva o la rebelión activa. Es pecado y es ir en contra del Creador. Y el Eterno muere por toda esta gente, o sea, por todos nosotros. Me envía a su Hijo a morir por nosotros, manifestando ahí su amor, su misericordia para contra sus enemigos. Pero a la vez, ahí en ese mismo madero se está manifestando la justicia del Eterno. Porque el Eterno es santo y tenía que hacer justicia porque la paga del pecado es muerte. Y esa justicia fue la que recibió el Mesías por nosotros. Esa justicia la merecíamos todos nosotros. La muerte por el pecado. Pero el Mesías cargó nuestro pecado para recibir él el pago. Para recibir él el pago. Y ahí se manifiesta el amor, la misericordia del Creador, pero también la justicia, porque es un Dios justo. Y nos permite volver a empezar desde cero, limpios de pecado. Ahora debemos ¿qué? Conocer la palabra, estudiarla, para conocer a Dios, conocer a su Hijo. Y pueden empezar a caminar rectamente. Yeshua dijo, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió, el que cargó con tu pecado. Él fue el que murió y resucitó. Por eso Él no es un camino. No es un camino de esos de que todos los caminos conducen a Dios. No, es el camino. El único camino que Dios ha establecido para llegar al Padre. Porque Él es el único que ha dado su vida por tus pecados. Y fue el Cordero que el Eterno proveyó a la humanidad y al pueblo por los pecados. Entonces no hay tal de que todos los caminos conducen a Dios. Hay un camino y ese camino es el Mesías, camino, verdad y vida. Nadie va al Padre sino por Él. Si me conocieses también a mi Padre conoceríais.
y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. El Mesías venía a mostrar el amor y la misericordia del Creador. Eso es lo que él venía a reflejar, que en ese momento era lo que estaba haciendo falta. Así que bueno, ¿por qué es importante estudiarla? Bueno, porque nos da vida eterna. Primera de Timoteo 2:5 dice lo siguiente: encuentro la vida eterna a través de la Escritura. Dice, porque hay un solo Elohim, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua el Mesías, hombre. Dice en el 1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante del bendito nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué? Salvos. Él quiere, ¿cuál es la voluntad del que todos sean salvos? Y que vengan al conocimiento de la verdad. El problema es que la gente no quiere ir ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. Pero la voluntad de Dios es que todos sean salvos. El punto es que el ser humano toma la decisión si quiere conocer la verdad o no. Les decía yo era 8 días, a modo de chiste, pero es real, de que lo de la Biblia y la guitarra, ¿no? Pero nosotros acá en Colombia dicen que, o bueno, hace unos años atrás se decía que en cada hogar colombiano hay una Biblia y una guitarra. Y usted va y pregunta a algún miembro de la familia y ninguno sabe tocar la guitarra y ninguno se ha leído la Biblia. Bueno, en la Biblia está la verdad. Pero el hecho de que tenga en la casa la verdad no quiere decir de que va a tener salvación. Es el conocimiento de esa verdad. Tengo que tomar acción, ir, escudriñarla, conocerla. Ahí voy a conocer la verdad y voy a ser libre. Libre del pecado, de la mentira, del engaño. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Yeshua es el camino. Hay un solo Dios, no es que todos los dioses son el mismo. De hecho, ¿en qué contexto estaban ellos? En un contexto de politeísmo. No es que todos los dioses son el mismo. Hay un solo Dios, el creador de los cielos y de la tierra, y un solo mediador que estableció él. No es que haya una cantidad de dioses, no es que haya una cantidad de dioses, ni tampoco es que haya un mundo de mediadores, ni intercesores, ni nada de esto. Por eso yo les digo, una cosa es lo que dicen los hombres o las religiones, y otra cosa es lo que dice la palabra del Creador. Lo que la palabra del Creador dice es que hay un solo Dios y un solo mediador. No hay más. No hay más. Y ese mediador es Yeshua. ¿Y por qué él es el mediador? Porque él fue el que dio la vida por usted y por mí. Ningún otro más ha dado la vida por usted. ¿Sí? Ni Confucio, ni Buda, ni Mahoma, ni el Papa, ni la Virgen, ni ningún santo, nadie. O sea, ninguno de ellos, por muy bueno que pueda ser o que parezca y demás, ninguno de ellos ha dado la vida por usted. Ninguno se sacrificó por usted. Solamente el Mesías, Yeshua, Jesús, fue el que murió por tus pecados. Nadie más. Por eso Él es el mediador. Él es el que vuelve y nos conecta con el Eterno. Pero ¿dónde me doy yo cuenta de todas esas cosas? Cuando empiezo a leer la Escritura, que es la que me va a revelar el carácter, la voluntad, qué fue lo que vino a hacer el Mesías por nosotros. Si no, me van a contar historias y no me voy a dar cuenta. Y voy a creer lo que hombres quieren que yo crea. Ahora, ¿por qué es importante estudiarla? Alumbra nuestro camino. Salmo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En aquel tiempo, pues no es como ahorita que habían postes en las calles y todo estaba alumbrado, ¿no? En esa época eran tinieblas, la gente andaba con un candelabro o con antorchas para iluminar. La palabra, si yo camino en un lugar oscuro, lo más seguro es que me voy a tropezar y me voy a caer o me voy a perder. No sé por dónde estoy caminando,
puedo perder el rumbo, puedo lastimarme, tropezarme, bueno, cualquier cantidad de cosas negativas pueden pasar. De hecho, da mucho miedo. Pero la palabra del Eterno viene a ser esa luz que ilumina nuestro camino. ¿Por qué? Porque en el mundo en que vivimos, nosotros tenemos muchas dudas, inquietudes en cuanto a cómo hacer las cosas, cómo ejercer mi rol de esposo o de esposa, cómo ser un buen padre. Muchas cosas en la vida, pues vamos al colegio, a la universidad, pero eso no da respuesta a muchas inquietudes que tenemos y que son muy, muy importantes. La palabra del Creador nos da respuesta a todo ello. Nos enseña cómo ser buenos hijos, buenos padres, buenos esposos, buenas esposas, cómo relacionarnos con los demás, cómo actuar de manera sabia. Sí, o sea, de manera sabia es aplicar las verdades en el momento indicado, en el momento justo. Eso nos lo da la palabra. Muchas veces las cosas que se hacen son ensayo-error, ¿sí? En un mar de dudas, mientras que con la palabra, esa palabra va a alumbrar nuestro camino. Como dice aquí la figurita que me gustó, que puse aquí, dice la Torá, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. ¿Sí? Al yo tener ese conocimiento de esa palabra, eso va a alumbrar mi camino, va a alumbrar mis decisiones, las decisiones que voy a tomar. Por eso es tan importante. Vamos a bueno, lo que dice aquí la amiga o la ovejita dice, ¿sientes rota el alma? No sé si esa sea la situación de algunos de ustedes. ¿Sientes rota el alma? Lee la palabra. ¿Necesitas sabiduría? Bueno, lee la palabra para tomar decisiones. ¿Te hace falta alegría? Lee la palabra. ¿Quieres visión de rayos X? Bueno, lee la palabra. La palabra es vida, como lo estamos viendo, te da vida eterna, te da sabiduría, entendimiento, que tanto falta hace hoy en estos días. Dice en Pedro, primera carta a Pedro. Es segundo de Pedro. Dice lo siguiente, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. O sea, la palabra es esa antorcha que alumbra el lugar oscuro en el cual estamos andando en estos tiempos. Y la palabra viene y alumbra nuestro camino. No quiere decir que nunca nos va a pasar nada y que todo lo que hagamos, como predican algunos, es que todo lo que usted haga le va a ir muy bien y que no le va a pasar nada malo. Bueno, esos son cuentos. O sea, llueve para malos, para buenos, y tenemos errores igual. ¿Qué es lo que nos va a proporcionar la palabra? Nos va a dar sabiduría para actuar en las diferentes circunstancias de la vida. Y al actuar de esa manera, como Dios quiere que actuemos y como Él ha establecido, pues voy a tener esa seguridad de que Él me va a respaldar. A pesar de la dificultad o a pesar de lo que pueda estar presentando, Él me va a respaldar porque Él es fiel a su palabra. ¿Sí? Si yo actúo de otra manera, pues, ¿con qué cara voy a mirar yo al Eterno, no? En ese sentido, sí, hay consecuencias. ¿Ya? Pero si yo actúo conforme la palabra dice, voy a tener esa seguridad que tarde o temprano el Señor va a hacer lo que tiene que hacer. Y por eso voy a estar tranquilo. Y porque las dificultades y los problemas son necesarios para poder crecer, para poder formar nuestro carácter. Entonces no hay tal de que voy a vivir en un mundo mágico, como algunos predican, y que todo lo que yo hago, no, van a haber fracasos, van a pasar cosas, van a suceder, pero usted está firme porque sabe a quién ha creído y sabe que tarde o temprano el Eterno lo va a exaltar.
en el momento debido. Y muchas veces necesitamos esos fracasos y todas estas situaciones para formar nuestro carácter. O sea que aquí yo no les vengo a hablar cuentos de hadas, no, es la realidad. Pero sí la realidad también es que tenemos esa esperanza y tenemos esa firmeza. Es decir, cuando usted no conoce la palabra del Eterno, usted está en tinieblas y entra en desesperación y caos. Pero cuando usted está con la palabra, usted sabe en quién cree y por qué cree, que es uno de los propósitos de estos estudios, empezar a generar esas bases y esos fundamentos para que usted sepa en qué cree y por qué cree. Cuando usted sabe en quién cree y por qué cree, así el mundo se le venga encima, usted está firme. Su emuná va a estar firme, va a ser una emuná verdadera. Okay. Entonces les decía que esa palabra es la que me da esa sabiduría para actuar en la vida. Otro punto es que nos alimenta espiritualmente, Mateo 4:4. Mateo 4:4. Mateo 4:4 dice el 3, y vino el tentador a Satán y le dijo, si eres el hijo de Elohim, el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué fue lo que citó él? La palabra. Escrito está. O sea, el Mesías, ¿cómo se enfrentaba al enemigo? Con la palabra del Creador. Con esa es que se enfrenta el enemigo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, muchos se la pasan echando demonios donde no los hay. Bueno, respeto todo eso, pero la forma de vencer a nuestros enemigos espirituales es con la palabra. Si usted no conoce la palabra, pues ¿cómo se va a enfrentar? No tiene la espada. Recuerden que vimos la semana pasada que la palabra es una espada. Y esa espada nos sirve también para atacar al enemigo. Si esa espada entra y corta y saca todo lo malo de nosotros, esa espada también nos sirve para enfrentarnos al enemigo. Entonces, si yo no conozco la palabra del Eterno, por lo tanto no conozco al enemigo y voy a ser vulnerable porque no tengo cómo defenderme. Por eso mucha gente también su vida es un caos. Enemigos espirituales siempre están ahí atacando. El mundo, la carne, que es nuestro ego, y a Satán, que en este caso aquí vino a tentar al Mesías. Y él se defendió con la palabra. El Mesías a quien seguimos, el que vino a dar ejemplo de qué es lo que debemos de hacer. Él tenía la palabra en su mente, tenía un pensamiento toraico, como lo vimos en la lección de introducción, pensamiento toraico, y con eso era que se defendía ante el enemigo. Eso es lo que debemos hacer nosotros, llenarnos de la palabra del Eterno para poder atacar y vencer al enemigo. Si no, vamos a ser totalmente vulnerables, como la mayoría de la gente lo está, vulnerable al enemigo. No sabe cómo defenderse ni cómo atacar. Primera de Pedro 2, del 1 al 2. Dice lo siguiente, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Que les venía diciendo, la palabra nos alimenta espiritualmente. Entonces mire que no solamente nos muestra el camino de la salvación, nos hace renacer. Dice que estuvimos viendo la semana pasada que tenemos un nuevo nacimiento, y el mundo físico nos enseña cosas espirituales, así como físicamente nacemos, crecemos y físicamente empezamos a gatear, luego a caminar, luego a correr, empezamos con lechita, luego con poticas, luego con alimento más sólido hasta que ya podemos desgarrar carne, comer carne, masticar carne, alimento más sólido. Así mismo es la vida espiritual. Nacemos espiritualmente por esa palabra, y esa misma palabra es la que nos va a alimentar. En este caso, Pedro está hablando de que es leche, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo leche espiritual, que es la que nos va a alimentar. Y en este momento tal vez de pronto eso es lo que necesitamos, esa leche espiritual, es la comida que necesitamos en este momento. Yeshua
Jesús hablaba de que estábamos viendo que para enfrentarse al enemigo, él dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que la palabra de Dios es ese pan, que es un alimento más sólido que también lo necesitamos. O sea, la palabra representa todo ese tipo de alimento. Ahí encontramos leche, miel y alimento más sólido. Pero es el que nos va a nutrir para poder enfrentarnos a la vida cotidiana. Si no hay palabra, no hay esperanza, no hay vida eterna. Por eso, lo importante de estos fundamentos, de que usted empiece a colocar la escritura, la Torá, el Tanaj, la Biblia hebrea y el Brit Hadashah, un Nuevo Testamento, en el lugar que le corresponde. Porque mire que estamos viendo todo lo que han dicho, lo que dicen los profetas, lo que dice el mismo Yeshua, lo que dicen los apóstoles, es que la palabra es esa antorcha, es ese alimento, o sea, la palabra lo es todo, por ella nacemos, renacemos, somos renovados, es alimento que nos hace crecer. Y dice que debemos, como dice aquí Pedro, dice que desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, lo que les vengo diciendo, de que una enseñanza, si me van a hablar del Dios de Israel, tiene que estar sustentada en la palabra. Tiene que estar sustentada en la palabra. ¿Me están escuchando? Sí. Ok. Muy bien. ¿Qué otro punto? Nos da sabiduría para salvación. Segunda de Timoteo 3:15. Bueno, si no está aquí, entonces vamos a leerlo, que me está molestando ahí el software de... Entonces voy a buscarlo acá, en la Biblia en la mano. Segunda de Timoteo 3:15 dice, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la emuná, por la fe, que es en Yeshua el Mesías, Cristo Jesús. Entonces el punto aquí es que esas escrituras son las que, en las que se encuentra el mensaje de salvación. El punto aquí es que para esta época en que está hablando el apóstol Pablo, pues no había un Nuevo Testamento. Las sagradas escrituras a las que él se estaba refiriendo era lo que tenían en ese momento. ¿Qué tenían en ese momento? La Torá, los profetas, los salmos. Eso era lo que ellos tenían. Y desde la Torá, los profetas y los salmos predicaban y enseñaban del Mesías. ¿Sí? Algunos muchas veces leímos esta escritura y pensamos que era el Nuevo Testamento. No, ellos predicaban del Mesías desde la Torá y los profetas. ¿Cuál debe ser el reto a futuro? Que tengamos la capacidad desde la Torá y los profetas y los escritos predicar al Mesías. Eso era lo que hacían los apóstoles. Sí, el Mesías decía, para que se cumpliera lo que está escrito de mí en la escritura, en la Torá, en la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Con eso era que ellos predicaban. Entonces, cuando dice aquí que desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, se está refiriendo a esas escrituras. Y obviamente, ya ahorita, pues tenemos esa otra revelación, que es el Brit Hadashah, o Nuevo Testamento, que también nos va a alimentar y nos va a corroborar o a ratificar por qué Jesús, Yeshua, con su nombre hebreo, es el Mesías de Israel. Y dice que esa palabra nos hace sabio para la salvación por la emuná en el Mesías. Entonces esa palabra, bueno, como ya lo hemos visto aquí ampliamente, nos va a dar esa sabiduría para salvación. Salvación en este mundo y en el mundo venidero. Nos va a introducir al mundo venidero. Ok. Otro punto de por qué es importante estudiarla. Porque nos enseña la verdad, nos convence de pecado. Ahí en 2 de Timoteo 3:16 al 17 dice, nos enseña la verdad, nos convence de pecado, corrige nuestros errores. Ponerlo aquí grande, que lo vean bien. Corrige nuestros errores, instruye en una vida justa, preparándonos así para toda buena obra. Dicen otras versiones, preparándonos, haciendo un hombre perfecto, preparándonos para toda buena obra. ¿Sí? Porque esa palabra nos santifica y nos perfecciona. O sea, la palabra nos dice qué es bueno y qué es malo.
Entonces voy a tener claridad en qué es bueno y qué es malo. Hoy estamos en un mundo donde es relativo. Lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y todo está en la subjetividad, de acuerdo a la interpretación que cada cual le quiera dar. No, el Eterno viene aquí con una verdad absoluta, que se puede corroborar. Y dice que esa palabra nos hace perfectos, nos perfecciona. Porque, ¿qué hace? Empieza a forjar en nosotros el carácter de Él, lo que estábamos hablando ahorita. Empieza a restaurar en nosotros la imagen de Él, porque empezamos a pensar como Él. Nuestros pensamientos empiezan a alinear con los pensamientos de Él, porque hoy en día la gente se está alineando es con los pensamientos de otros, del mundo, y ahí en ese mundo meta todo lo que usted quiera, siguiendo diferentes ídolos. ¿Ya? Entonces, esa palabra aquí en esta grafiquita me gusta porque cuando yo soy guiado por la palabra del Eterno, esa palabra nos enseña el camino que debemos andar, que es esta ruta, ¿sí? Pero en caso de que nosotros nos desviemos, porque somos como unas ovejitas que siempre están tratando de desviarse si el pastor no está ahí pendiente, entonces normalmente ¿qué pasa? Se sale del camino. Cuando se sale del camino es que estás violando el camino del Eterno. El camino del Eterno son sus mandamientos. Cuando te sales de ese camino, incurres en lo que se llama pecado. Entonces cuando nos salimos del camino, llegamos al pecado y por eso nos estrellamos. O nos desviamos del camino y cuando menos pensamos estamos perdidos. Pero el Eterno, a través de su palabra, ¿sí? nos muestra cómo podemos, a pesar de que nos salimos del camino, cómo nos empieza a corregir y nos vuelve a regresar al camino. O sea, nos hace mirar, nos hace reflexionar y darnos cuenta de que estamos en pecado, de que estamos cometiendo errores. Que debemos de cambiar la fórmula. Y la fórmula es volverse al camino del Eterno. Entonces te corrige, te empieza a corregir, te muestra. Veíamos la semana pasada que es un libro con ojos, que te muestra que tú puedes engañar a la gente, pero al Eterno no. Esa palabra te va a desnudar y te va a mostrar quién sos tú realmente. Entonces nos corrige, nos muestra el pecado, nos corrige para que regresemos al camino, seguimos, nos instruye cómo seguir adelante en el camino, nos va marcando la pauta de cómo debemos andar en el camino de vida, porque hay un solo camino, ¿no? En el camino de vida. Dice, pero si no leemos la Biblia, la Escritura, acá en el último párrafo, regularmente es como tener los ojos tapados y tarde o temprano chocaremos. Lo que hablábamos de lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Si no leemos la Biblia, haga de cuenta que usted se perdió en un bosque y está en tinieblas y ya no puede ver el camino por el que andaba. Cuando había luz de día, veía el camino por donde andaba. Vinieron las tinieblas, no hay energía, no hay luz y se perdió. No sabe por dónde está marcado el camino, se puede caer, tropezar, puede ser devorado por fieras que aparezcan en el bosque, pueden pasarle muchas situaciones. Se puede morir de hambre, de frío, de miedo. Entonces la palabra es esa luz que me alumbra el camino y me muestra el camino que yo debo andar. Por eso es tan importante. Mire que estamos hablando de vida. Estamos hablando de la vida. De volver a nacer, de nuestro alimento, de nuestra guía, de alumbrar nuestro camino, de darnos sabiduría. Yo creo que todos buscamos esas cosas. El problema es que muchas veces las andamos buscando es en fuentes equivocadas. Y ahí es donde está el problema, y por eso es que debemos alinearnos con la emuná que el Creador nos ha dicho. Otro punto es que nos advierte contra la idolatría. Primera de Corintios 10, del 11 al... Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Bueno, aquí empieza a relatar unos hechos históricos de cuando el pueblo fue liberado de Egipto, de la esclavitud, en un tiempo como estos, y empieza a recordarle las cosas que el pueblo hizo malo, que hicieron un becerro de oro, que murmuraron contra el Eterno. Bueno,
Y él dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es el Creador, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Si nosotros estamos en un mundo, en este momento estamos en un mundo que vive en una idolatría. Vivimos en una idolatría, y la idolatría no es solamente como lo muestra aquí en el pasaje que están viendo, que ellos hicieron un becerro de oro para representar al Creador y lo empezaron a adorar, pero no lo adoraban como si fuera el Dios becerro, sino como si fuera la imagen del Creador. Y bueno, eso fue un pecado ante los ojos del Eterno y vino un castigo y demás. Y hoy de pronto no tenemos esa misma, pues sí, no, podemos tener esa misma idolatría con el mismo tema de las imágenes, pero también esa idolatría podemos caer en tener imágenes no físicas, sino imágenes equivocadas de Dios. Por ejemplo, no, es que yo creo en Dios a mi manera, que es algo que se da mucho. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Es decir, que ese Dios en que tú crees, tú mismo te lo has inventado. Tú dices creer en el Dios de Israel, pero el Dios al cual, cuando tú dices yo creo en Dios a mi manera, es que tú mismo te inventas el carácter, los pensamientos y cómo Dios piensa, siente y decide. Lo cual indefectiblemente pues va a ser un Dios falso. Estás en idolatría, estás adorando a un Dios que tú mismo has creado. Eso es idolatría. Podemos caer en idolatría, mejor dicho, ¿qué es lo que ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Qué es lo que marca la pauta en tu vida? Si tu vida está delineada solamente por tu trabajo o obtener dinero, pues bueno, ese es tu Dios, ese es tu ídolo. Si tu vida gira en torno a una persona, llámese esposo, esposa o hijos, muchas veces todo gira en torno alrededor de una persona, que está bien amarla, pero no puede ocupar el lugar del Creador. El Creador es el primer amor, el que tiene que estar en el primer lugar, y Él es el que me va a bendecir, o sea, esos hijos, esa esposa, ese trabajo, todo eso que estamos hablando, vino seguramente por una bendición de Dios. Y tú estás cogiendo esa bendición y estás echando a perder todo. Y por eso va a venir frustración, porque lo estás poniendo en el lugar equivocado, lo estás poniendo en el lugar de Dios. Tienes que amar en primer lugar al Creador que te da las bendiciones, no amar más la bendición que al Creador. Podemos caer fácilmente en la idolatría, ¿eh? Entonces por eso hay que tener las cosas claras. Por eso hay que entender este tema que estamos viendo, cuál es la emuná verdadera. Podemos decir que tenemos la emuná en Dios, que recuerden que la emuná es fidelidad, y resulta que somos más fieles a otras cosas que al Creador. Y les decía yo, dime cuánto tiempo le dedicas a algo, te diré cuál es tu Dios. Dime cuántos recursos también inviertes en algo, y bueno, en el contexto que les hablé cuando les dije eso, ¿no? No quiere decir que usted no, o sea, si Dios es el primer amor, las manifestaciones del amor muchas veces son tiempo y recursos. Y a Dios muchas veces no le dedicamos tiempo ni recursos, pero sí a muchas otras cosas. Y muchas de ellas tal vez son vanas, ¿sí? Pero empiezan a ocupar el lugar que no les corresponde. Así que esto de la idolatría es un tema que fácilmente, sin darnos cuenta, podemos caer en ello. Vamos a seguir acá. Renovar la mente. Vamos a leer Romanos 12:2. Dice Romano, vamos a leerlo desde el 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias del Creador que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, el culto racional es ¿qué? Presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo al Eterno. Y el sacrificio vivo es ser fiel a Él, ¿no? Emuná, fidelidad, ser fiel a Él, a lo que Él dice. No os conforméis, voy a leer aquí, ahí me dice que lea de la Nueva Versión Internacional. Vamos a leerlo de la Nueva Versión Internacional. Dice, no se amolden al mundo actual,
si no sean transformados mediante la renovación de su mente, y podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se amolden al mundo actual. En una época en que la gente busca soluciones instantáneas y rápidas, si estamos en un mundo que corre aceleradamente, nos quiere mantener ocupados y entretenidos, saca una cantidad de cosas para no enfocarnos en lo que nos debemos enfocar. Sí, por eso la gente está en estrés, con afán, ansiedad, quiere solucionar todo ya. Estamos en unos tiempos donde la gente necesita soluciones rápidas y todo es para allá. ¿Sí? En estos tiempos, la Biblia nos reta a cambiar nuestra mente y corazón, ayudándonos a crecer en carácter, amor, integridad y sabiduría. Es un reto, ¿no? Renovar la mente. Mire, si yo no leo, o sea, uno puede decir fácilmente, ¿usted está con el Eterno o no está con Él? Y mucha gente le va a decir, sí, yo estoy con Él, pero no escucha la palabra del Creador. Si no escucha la palabra del Creador, pues bueno, ya todo lo que hemos visto, pero realmente no eres fiel al Eterno, no tienes una emuná verdadera, simplemente crees en un Dios imaginario, y tú crees que crees en el bendito, pero no. Lastimosamente, mire, si nosotros no estudiamos la palabra, no vamos a conocer al Creador, ni a su Mesías. Por lo tanto, esa emuná, como ya hemos visto, no se va a fortalecer, no va a crecer, no se va a desarrollar. Si yo no escucho la palabra, indefectiblemente, óigame bien, indefectiblemente, no es si usted quiere o si usted cree, no, indefectiblemente va a recibir la otra información, la información que no viene de Dios, la información, estamos en un mundo, por eso dice, no se conformen a este mundo, porque este mundo sí constantemente, todos los días, a toda hora, te está mandando información, a través de la televisión, de la radio, el sistema te está todo el día repitiéndote cosas, ¿sí? Metiéndote miedo, haciendo que empieces a aceptar principios que van en contra de la palabra del Creador, que si tú no conoces la palabra del Creador, todo se va volviendo normal, eso es normal, eso está bien, todos lo hacen aquí y allá, y el sistema está montado, el sistema es anti-Mesías, el sistema es anti-Torah, antipalabra de Dios. ¿Cómo están legislando hoy en día los gobiernos? En contra de lo que Dios ha establecido. En este momento estamos viviendo una batalla cultural en la cual quieren desarraigar nuestra cultura y nuestra tradición, pero adivinen cuál, la judio-cristiana, la de pensamiento toraico, a pesar de que pueden haber, como les mostré en la introducción, se ha ido desviando, pero quieren acabar con todo, porque con las otras culturas no, es con la cultura occidental que viene de la Torá, con todos los defectos y demás que pueda tener. Quieren acabar con esa cultura. Y el Eterno dice, no se conformen a este mundo, sino que renueven su mente con la palabra. Esa palabra es la que va a limpiarnos la mente, el corazón, nos va a hacer renacer, ver el mundo de otra forma, entender por qué estamos en lo que estamos. ¿Quién soy, de vengo y para dónde voy? ¿Cómo debo comportarme en las diferentes circunstancias de la vida? Eso es lo que hace la palabra y eso es lo que va a renovar mi mente. Y eso ustedes saben y lo vivimos, que construir, bien difícil que sí es, pero destruir, facilito. Entonces eso no es a las carreras, es un proceso. Es un proceso que debo esforzarme, que debo renovar mi mente, debo meterle la información que Dios quiere que le meta, que es esa palabra. Por eso este espacio, y los felicito a ustedes, los que han decidido entrar a este grupo y que están conociendo al Creador, que den ese paso, un paso sabio, porque por lo menos el sábado a las 10:30 vamos a tener un polo a tierra en el cual vamos a oír la voz del Creador. Y a partir de ahí, más lo que usted pueda hacer entre semana, pues usted va a ir que sea obviamente que sea un estudio de la palabra, eso va a renovar su mente, obviamente acompañado de oración y demás. Eso va a renovar su mente, y a través de la palabra es que usted, como dice acá, bien dice acá, cuando empiezan a haber transformado su mente a través de la palabra, podrán comprobar cuál es la voluntad del Creador, que es buena, agradable y perfecta. Si yo no
renuevo mi mente con la palabra, no voy a conocer la voluntad de Dios para mi vida, y que es buena, agradable y perfecta. Así que bueno, vamos, yo creo que ya 11:40, vamos a dejarlo hasta ahí, ya nos falta para dentro de 8 días vemos ya las conclusiones, y vamos a empezar con el segundo tema, que se llama Introducción a la Torá. Vamos a orar entonces. Padre amado, Toda Rabá, muchas gracias por este espacio que nos has regalado nuevamente, de poder venir y empezar a conocer de ti a través de tu palabra, oír, entender, y poco a poco lo que voy aprendiendo, Padre, permítenos poder empezar a ponerlo por obra, que tú seas una realidad en mi vida, que yo pueda realmente reflejar esa emuná, que deje de tener una emuná falsa, sí, que empiece a manifestar realmente una emuná verdadera, que te oigo, te entiendo y te obedezco, Padre. Padre, gracias por este espacio, porque nos instruyes, nos permite conocerte cada vez más, acercarnos a ti a través de tu palabra, de la manera que tú realmente quieres que nos acerquemos, no a través de un misticismo ni esas cosas, Padre. Acercarnos a través de tu palabra nos da esa certeza, esa seguridad de en quién es que estamos creyendo y por qué lo creemos, Padre. Así que Toda Rabá, permite que este día de Shabbat, te damos gracias también por este Shabbat, porque nos permites guardar tu mandamiento y en Shabbat instruirnos contigo, aprender de ti, Padre Celestial. Yo te pido por la vida de todos los que estamos aquí, para que seas tú, Padre, llenándolos con tu presencia, con tu rúa, para que seas tú transformando, tocando sus corazones y sus vidas y haciendo la obra que tienes que hacer en ellos, Padre. Bendícelos a ellos y a sus familias, que puedan acercar y conocer cada vez más de ti y sus vidas sean transformadas, Padre. Que no sea solamente una charla y una conferencia vacía, sino que realmente tenga un impacto en nuestras vidas y que esa palabra nos transforme, Padre. Así que sé tú haciendo tu obra, Padre. Colocamos este tiempo en tus manos y te pedimos que seas tú glorificándote a través de este resto de día y sorprendiéndonos en la semana que sigue con tremendas cosas, Padre Celestial. En el nombre de Yehoshua el Mesías, amén y amén. Bueno, amados y amadas, Javerim, amigos y amigas, espero que tengan un resto de día muy feliz y bendecido, que el Eterno los guarde y los acompañe siempre. Shalom a todos, Shabbat Shalom.